a tener alguna duda, ya saben, váyanme diciendo. Pues chicos, bienvenidos a nuestra semana número 2. En esta semana vamos a seguir viendo los siguientes pasos de un análisis literario. Es muy importante que siempre que lleguen a tener alguna duda o que no sepan hacer una actividad, díganmelo, ¿no? Para eso estoy. El Foro Aprendiendo funciona como eso, ¿no? Como un foro en el que todos exponen sus dudas, planteamientos, en el que todos podemos ayudar, ¿no? Especialmente yo, ¿no? Para irles dirigiendo, no, este concepto se refiere a esto, aquello, ¿no? Muchas veces respondemos las actividades integradoras con base a lo que nosotros conocemos y pues no, ahí es donde nos equivocamos, ¿no? Tenemos siempre que responder con base en los recursos. De ahí lo importante es lo que les decía, ¿no? Siempre, siempre respondan, siempre respondan con lo que ustedes ya conocen y con lo que viene en el recurso, ¿no? Que eso es lo que se trata. Y bueno, chicos, pues bienvenidos a nuestra semana número 2. Ya estamos en la semana número 2, ya casi a la mitad. Bueno, recuerden que cada módulo tiene 4 semanas y es muy importante que siempre tomen nota de los recursos porque al final la semana los van a ocupar en las actividades integradoras y sobre todo en el proyecto integrador de la semana número 4, ¿no? ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver la forma de evaluación, el plagio, los recursos de la actividad integradora 3 y 4 y dudas y preguntas conforme se vayan dando. Bueno, en la semana número 2 tenemos 2 actividades integradoras, un valor de 7% cada una de ellas y la actividad en plataforma. Es todo lo que tenemos en esta semana, no tenemos más. Es decir, tenemos muy poquitas actividades esta semana y así que revisar cada uno de los recursos, deténganse media hora, si no entienden un concepto me avisan, disculpa maestra, no entiendo a esto y estamos trabajando con base en ese recurso. Y bueno, recuerden que tengo 72 horas para evaluar, ya evalué a todos, pero por si acaso recuerden que tengo 72 horas para ir, sobre todo el domingo, ¿no? Que es cuando la mayoría tiene tiempo, sábado y domingo y empieza a subir las actividades, ¿no? Y obviamente es cuando más trabajo tengo yo. Y bueno, ya se pueden dar extensiones. Recuerden que si tuvieron alguna problemática, ya sea personal, médica, una situación con internet, que no hayan podido subir su actividad, bueno, nada más justifíquenlo, porque de todos modos a mí me lo piden, ¿no? Yo no puedo dar abiertamente o tantas extensiones, ¿no? Se supone que son para casos muy especiales y muy puntuales, así es que por favor, si alguien tiene algún problema, pues sí, dígame, ¿sabe qué maestra? No, y pongan su evidencia, ¿no? Qué problema tuvieron, su receta médica, cualquier cosa, y les doy la extensión. Recuerden que tienen ustedes 72 horas para solicitarla y entregar su actividad integradora que les haya hecho falta. Recuerden que en la semana 5 no hay extensiones, ¿eh? Y bueno, vamos a hablar de un tema muy importante que es el plagio, ¿no? Muchas veces cuando nosotros buscamos las respuestas o para darnos una idea de cómo podríamos hacer nuestra actividad integradora, ocupamos Internet, ¿no? Y nos vamos directamente a Internet y yo puedo buscar, por ejemplo, aquí, que estaba en buscando mis actividades. Aquí yo puedo buscar muy fácilmente actividad integradora. Ay, permítanme tantito, alguien solicita. Y Alfredo, bienvenido. Si alguien quiere, por ejemplo, buscar la actividad integradora 3, módulo 4, miren, hasta todas las que vienen aquí, módulo 4 ya está, y obviamente pues los docentes pues tenemos aplicaciones para detectar el plagio, ¿no? Y bueno, se pueden bajar las actividades integradoras, ¿no? Pueden suscribirse a una de estas páginas, a Braille y cualquiera, y aquí la van a encontrar, ¿no? Aquí van a encontrar las actividades ya realizadas, es que tengan mucho cuidado en no hacerlo, porque si no evitan que haya aprendizaje, ¿no? Ya no habría el aprendizaje que se supone que tendrían que tener para desarrollar estas habilidades comunicativas. En este caso, en este caso el análisis de textos literarios, ¿no? Y aquí está, bueno, aquí una presentación de la actividad integradora número 3, así es que tengan mucho cuidado de no hacer, porque es muy fácil encontrarlas, ¿no? Es muy fácil encontrar quién copia tal cual de la semana
de la semana que estamos viendo, ¿no? Así es que cualquier duda que lleguen a tener, sí, díganmela. ¿Sabe qué, maestra? No le entendí esta actividad, o deme un poco más de tiempo para entregarla porque tuve mucho trabajo o muchas actividades en mi casa y no pude entregarla, ¿no? Lo importante es que ustedes la entreguen y no se preocupen por el tiempo. Si necesitan más tiempo, pues díganme, ¿no? Para eso son las extensiones. Recuerden, a las 72 horas ustedes ya deben de entregarla, ¿no? Y si tienen alguna problemática, pues ahí pónganla, ¿no? Escriban y hagan uso de ese privilegio que tienen, ¿no? Que no debe de ser seguido, me parece que solamente es una vez por módulo donde se les debe de dar. Sobre todo la tutora es la que trata esos temas, ¿no? Y vámonos a nuestro propósito formativo, que ya lo hemos visto, ya vamos prácticamente a la mitad, ya llevamos todo lo azul, es analizar y producir textos considerando el contexto del autor. Ya sabemos que para poder entender a nuestros autores tenemos que investigar el contexto del autor y de la obra, porque con base en eso yo ya comprendo el texto que estoy leyendo, y ahorita lo vamos a ver con los dos textos que vamos a ver esta semana, que son dos obras que son buenísimas. Es de Frankenstein de Mary Shelley y la debutante de Leonora Carrington, dos mujeres que fueron pioneras en cada uno de los movimientos literarios en los que ellas estuvieron, ¿no? Y nos dice que, que después de que yo haya investigado el contexto del autor y de la obra, yo voy a poder propiciar una valoración crítica y reflexiva e identificar las diversas visiones del mundo. Eso es lo que vamos a ver en esta semana. ¿Qué visiones del mundo tienen nuestros autores, no? ¿Cómo es que nuestros autores están reflejando su forma de pensar, la filosofía que estaba de moda en ese momento? ¿Cómo es que ellas plasman lo que ellas consideraban que era importante en ese momento, ¿no? Y para eso pues vamos a ver nuestras dos siguientes actividades integradoras 3 y 4 de nuestra unidad número 2, que se llama Literatura, un acercamiento a otras realidades. El propósito de esta semana en especial es interpretar textos a partir del análisis del contexto, que eso ya lo vimos la semana pasada, para poder comprender la visión del mundo. Esa visión del mundo es lo que vamos a ver en esta semana, que tenemos que volver a investigar el contexto del autor y de nuestra obra que vamos a leer. Aparte, tenemos ya que hacer un análisis de esa visión del mundo que tienen mis autoras, ¿no? ¿Qué visión tenían en esa época? Y fomentar una visión crítica, es decir, ustedes van a tener esa visión crítica y van a decir, bueno, mis autoras eran de tal época y por tanto ellas escribieron esto, no están plasmando esa filosofía que ellas ven, ¿no? Y esa forma de pensar, esa forma de vivir que en ese momento estaba en auge, ¿no? Y ser tolerante ante otras costumbres, épocas, condiciones y realidades sociales. Bueno, esto se refiere a la actividad integradora número 3, ¿no? Recuerden siempre revisar su guía, porque la guía es la que nos lleva de la mano para hacer nuestras actividades integradoras, ¿no? Siempre la guía es la que nos va a dar la pauta para decir, vamos a aprender esto en esta semana y qué vamos a hacer en la otra. ¿Cómo debemos nosotros revisar los recursos de cada semana? Aquí lo primero que me dice que es para hacer mi actividad integradora número 3, tengo que ver primero el recurso que se llama literatura e individuo. Ya me va explicando más o menos de qué trata. También nos dice que los autores de textos literarios nos llevan a imaginar realidades y mundos posibles, ¿no? Con esos mundos posibles que se llegan a crear a través de la imaginación, a través de la ciencia ficción, a través de los pensamientos oníricos, no sé, de varias realidades, ¿no? Para eso tenemos que checar esos dos recursos que se llaman ficción y realidad, y el sentido de la vida, que todos nosotros tenemos un sentido de la vida, ¿no? Para poderla comprender y darle sentido al por qué estamos aquí, ¿no? También nos menciona que los autores al crear obras suelen verse influenciados con el contexto social y las tendencias de su época. Bueno, eso ya lo sabemos desde la semana pasada. Es interesante analizar cómo un texto nos puede ofrecer una interpretación de un contexto histórico y social particular, y pues ya lo sabemos que ellos siempre van a reflejar lo que estaba pensando. Esa es la visión del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque van a reflejar ese movimiento literario que estaba en auge, que estaba de moda, que estaba en tendencia, lo van a reflejar muy bien en sus textos literarios. Eso es lo que vamos a aprender particularmente esta semana, ¿no? Y siempre hay que revisar esta guía porque nos va diciendo cómo es que tenemos que ir haciendo nuestro análisis, cómo es que tenemos que ir revisando cada uno de los recursos, y al final vayan apuntándolo porque esos son nuestros pasos
para que ustedes al final armen ese rompecabezas de cuáles son los pasos para hacer un análisis literario. Es que es muy importante siempre revisar la guía, ¿no? En esta semana nuestros aprendizajes esperados van a ser reconocer el impacto de lo ficticio en la transformación o alteración de la realidad, reflexionar sobre la influencia de los cambios sociales en la literatura, describir de qué manera se toca el sentido de la vida en la literatura e identificar cuáles son las propuestas de un movimiento literario, y vamos a ver el Renacimiento y las vanguardias. Aquí en los recursos nos mencionan como 4 o 5 movimientos literarios, ¿no? Que ahorita les voy a explicar qué es un movimiento literario. Y por último nos menciona que vamos a ver las características de la realidad social contemporánea, ¿no? Y esto es en especial también para la actividad integradora número 4, y que es la pluriculturalidad. Y vamos a ver esas dos contrastes, ¿no? La literatura universal y la literatura de nuestro entorno, ¿no? Y pues bienvenida Adriana. Y bueno, seguimos. Aquí vamos a ver un recurso que es muy importante para que yo pueda comprender la actividad integradora que yo voy a hacer, ¿no? Que es ese recurso que se llama ficción y realidad. Nos dice que todos nuestros escritores siempre van a reflejar esta realidad que ellos viven, ¿no? Puede ser una historia que dice, todo sucede en un bosque, donde apenas si se ve la luz del día, ¿no? Porque hay tantos árboles, pues, que tapa toda la luz, ¿no? Yo iba caminando en esa soledad o en esa frialdad y se oían mis pasos con el crujir de las hojarascas, ¿no? Y el autor está reflejando lo que él está viviendo, lo que él sabe, lo que él conoce, pero también puede reflejar algo de ficción que nace solamente en su mente, ¿no? Pero que está muy relacionado con lo que está en tendencia en esa época, ¿no? Por ejemplo, puede este mismo escritor que está narrando lo que sucede en este bosque, cuando de repente se me aparecen esos seres extraordinarios con alas muy pequeñitos, del tamaño como un celular, ¿no? Donde todos volaban alrededor de mí y como viéndome de manera extraña, ¿no? De repente empiezan a salir burbujas extrañas y empiezan a volar por todos lados, ¿no? Yo me quedo paralizada. Y entonces este escritor o escritora empiezan a narrar cosas de ficción que no pueden ocurrir en la realidad, que solo nacen de su mente, de esa ficción que ellos tienen, ¿no? También puede reflejarnos algo de como estuvo muy en boga después de la Segunda Guerra Mundial, la ciencia ficción, ¿no? Donde a partir de ese adelanto tecnológico que se vivía después de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a decir que íbamos a viajar a la luna, que íbamos a trasladarnos en carros, pero que volaran, ¿no? Que fueran un tipo aviones, que fuera más fácil el transporte, que a inicios del siglo XXI ya todo el mundo iba, ya no se iba a teletransportar y etcétera, ¿no? Esto pasaba mucho en los cuentos de ciencia ficción, sobre todo en los cuentos de Isaac Asimov, donde nos refleja muy bien lo que se pensaba en esa época, y él obviamente retoma estas realidades de su época, ¿no? Lo que estaba muy en auge de su época y lo refleja en sus textos. Lo mismo nos va a suceder con las dos autoras, de Mary Shelley, nos va a reflejar la ficción que estaba de moda en ese momento, y Leonora Carrington nos va a revelar surrealismo que estaba muy de moda, ¿no? Que estaba muy de moda después igual de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y este recurso es muy importante porque nos van a preguntar qué de ficticio, qué ficticio o qué realidad tienen nuestros textos literarios, ¿no? Sobre todo en la actividad integradora número 3, esto nos van a preguntar. Y estos mundos que yo les decía, estos mundos posibles que también nos van a preguntar en nuestra actividad integradora, número 3, nos van a decir, ¿a qué mundo ficticio proviene este texto literario o estos textos literarios? Bueno, hay varios mundos que se puede crear nuestro autor, ¿no? Uno realista y cotidiano es el que nos va a narrar tal cual lo que está sucediendo, ¿no? Los hechos, y no nos vamos a imaginar más, ¿no? Lo maravilloso se presenta seres o acontecimientos mágicos como las hadas, los duendes, personas que vuelan, se teletransportan, eso de Harry Potter que hacía magia y cosas así, ¿no? Eso es un tipo de mundo maravilloso. El onírico es cuando los personajes salen de esa realidad y todo lo que sueñan, o que sueñan dormidos o despiertos, lo pasan a la realidad, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un problema muy grande,
muchas veces nos empezamos a imaginar, ay, Dios mío, ¿cómo no se me aparece dinero y ya soluciono todo, ¿no? Y empiezo yo a soñar cómo podría yo solucionar algún problema o cómo podría yo llevar un sueño a la realidad. Empiezo yo a soñar y saco de mis sueños esto y lo hago real, ¿no? Lo mismo pasa con estos textos literarios cuando el autor saca de su interior esos problemas personales y los trata de solucionar de manera mágica, no saca de sus sueños, ¿no? Y en este en particular vamos a ver uno de los textos literarios que ocupa Leonora Carrington, es este mundo maravilloso que es el onírico, donde todos sus sueños para solucionar la problemática que ella vive, sale de sus sueños y se convierten en realidad, ¿no? El mítico, bueno, creo que es el que nosotros más conocemos, trata sobre los relatos relacionados a la creación del mundo, la creación de seres humanos, de todo ser vivo, trata de explicarnos cómo fue creado todo, ¿no? Habla sobre todo de la creación. El utópico es el lugar perfecto, ¿no? En el que nos mencionan en un texto literario, es el lugar maravilloso, encantador, donde todo mundo podría vivir, ese que nos dicen que pudo haber existido en la Biblia, que sería el paraíso, ¿no? Ese lugar perfecto, ¿no? Ciencia ficción, bueno, su misma palabra lo dice, ¿no? Relata solamente sucesos que tengan que ver con la ciencia, todo lo que tenga que ver, y muchas veces se confunden, con el maravilloso, con el de ciencia ficción. La ciencia ficción obviamente tiene que tener ciencia, si no, no es ciencia ficción, ¿no? Tiene que tener un adelanto tecnológico, hablar como los de Sherlock Holmes, cuando decían, no, es que yo estoy investigando científicamente y deduciendo a través de la ciencia lo que está pasando, ¿no? Y Sherlock Holmes hacía eso, ¿no? Hacía muchas investigaciones de cómo eran las pisadas con los tenis, si era más profundo, si pisaba más, se hundía más, ¿no? Y esto se ve muy bien reflejado cuando nuestros personajes utilizan la ciencia para solucionar una problemática, ¿no? Y el realismo, que no es lo mismo que el realista, es muy, muy diferente. Este realismo siempre nos va a hablar de un hecho histórico. Cuando nos habla de un hecho histórico y estamos leyendo una novela, un cuento histórico, en ese momento, es realismo, ¿no? Ya no es realista, porque el realista nos relata cosas cotidianas, ¿no? Como lo que nos pasa a todos, pero el realismo nos va a narrar un hecho histórico. Esas novelas que tienen que ver con la historia, sobre México Negro y todo eso que habla, es parte de la historia, bueno, es un mundo donde el autor utiliza este mundo del realismo, ¿no? Para poder nosotros comprenderlo, ¿no? Y nos narra a través de personajes de un suceso cómo sucedió esa parte de la historia, ¿no? Y estos son los mundos que que ustedes están viendo y que solamente dos vamos a utilizar, especialmente vamos a utilizar el onírico, que lo vamos a ver con una de nuestras escritoras, que es Leonora Carrington, con el surrealismo, y de ciencia ficción con Mary Shelley, pero cabe mencionar que la ciencia ficción se da después de la Segunda Guerra Mundial, pleno siglo XX, y Mary Shelley nace en el siglo XIX, muere en el siglo XIX, y bueno, no existía la ciencia ficción como tal, ¿no? Y se dice que es la primera novela de ciencia ficción, pero ella se adelantó a la época, ¿no? Lo mismo que le pasó a Cervantes, lo mismo que le pasó a William Shakespeare, se adelantan a la época, ¿no? Cuando William Shakespeare pertenecía todavía a finales del medievo, él se adelanta al Renacimiento, no fueron las primeras novelas renacentistas. Lo mismo pasa con Mary Shelley, ella se adelanta y un siglo se adelanta, un siglo, y ella empieza, es la primera novela donde se ve reflejado la ciencia ficción en un texto narrativo, ¿no? Y por eso se dice que es la primera novela de ciencia ficción, pero la ciencia ficción se crea a mediados del siglo XX, ¿no? Y bueno, otro recurso muy importante es que se llama El sentido de la vida. Son dos videos, este video es muy corto, no dura más que 2 minutos, y sí dura un poquito más, ¿no? Nos dicen los dos textos que todos los seres humanos nacemos y siempre tenemos sueños, todos tenemos esos sueños, ¿no? Y a través de esos sueños es como nosotros vamos a buscar el sentido de nuestra vida. ¿Para qué estamos en este planeta? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? ¿Qué quiero al final, no? Muchos de nosotros formamos una familia, que es parte de nuestro sentido de la vida. Ya la tengo, y después, ¿qué, no? Que nuestros hijos crezcan, que tengan una profesión, que sean seres sociales y felices, que sean, etcétera, ¿no? Yo voy buscando un sentido de la vida, ¿no? ¿Cuál es mi sentido de la vida? Y dice que dependiendo del contexto donde yo haya nacido, si yo nací en el occidente, a lo mejor mis padres me educaron con la religión católica, donde había un solo Dios y a partir de ese Dios yo me voy a regir, o si otras personas
tienen otro tipo de creencias, bueno, van a ir cada quien adaptándose a cada una de sus religiones y a partir de ella van buscando el sentido de la vida, ¿no? Como esas personas que muchas veces entregan todo por esta religión, ¿no? Hasta llegan a suicidarse, ¿no? Por estar con ellos, ¿no? Cada quien busca nuestro sentido de la vida y lo mismo le sucede a nuestros autores, ¿no? Los autores crean estos personajes y cuando crean estos personajes le dan un sentido de la vida. ¿Qué sentido de la vida tiene mi personaje principal? ¿A qué se quería dedicar mi personaje principal? No, a lo mejor yo puedo decir, no, mi personaje principal en el caso de Frankenstein, puedo decir que el doctor Víctor Frankenstein quería ser un doctor muy famoso, muy prestigiado, o quería ser un dios, donde que él quería crear un ser humano, no se cree, porque muchos en otros módulos me han puesto eso, ¿no? Es que Víctor Frankenstein se creía un dios, así como el dios que nosotros creemos, ¿no? Y él igual que este Dios creó a un ser humano, ¿no? Y él agarró una pierna por aquí, un brazo por allá, un torso, pero agarraba lo más perfecto. Cada vez que alguien moría, él siempre estaba muy al pendiente de los cadáveres al panteón y le decía al panteonero, ¿sabes qué? Me traes este torso porque yo ya lo vi antes, ya lo estuve estudiando, y me traes sobre todo de esos cuerpos que nadie reclamaba, ¿no? Que ocurrían en un asesinato o de un vagabundo que moría, ¿no? Y me traes esta pierna, esta mano, estos brazos y etcétera, ¿no? Hizo una persona gigante y el doctor Víctor Frankenstein, al final dije, bueno, ¿y qué cabeza le voy a poner, no? ¿Y qué cerebro le voy a poner? Tiene que ser un ser muy inteligente. Y tardó tiempo en encontrar ese cerebro perfecto que él buscaba, ¿no? Pero cuando él lo encuentra, resulta que era de un asesino serial. Y él dice, bueno, no importa que sea de un asesino serial, lo importante es que este hombre es inteligente, ¿no? Y el doctor Víctor Frankenstein empieza a coser cada uno de los órganos, las venas, y nos va explicando ahí en la novela cómo es que crea este monstruo. Y dice, y ahí es el adelanto de la ciencia, no existía, apenas estaban dando los inicios de la electricidad, pero no había electricidad en las casas, ¿no? Como nosotros la tenemos ahora. Y es donde Mary Shelley, que era una mujer súper inteligente, una mujer muy adelantada a su época, ya sabía, ya tenía esos conocimientos porque iba con su esposo Percy Shelley a las convenciones, ¿no? de adelantos científicos, y ella ya sabía lo que de estos adelantos, ¿no? Que ya sabía que se podían abrir los cuerpos y lo que se podía hacer, ¿no? Con estos cuerpos, y que podía existir la posibilidad de hacer un trasplante de corazón. Ya se tenían los primeros inicios médicos que podía hacerse este trasplante de órgano, pero nadie lo había hecho porque no se tenían los recursos ni nada necesario, ¿no? Y ella iba, ¿no? Y ese conocimiento es como vemos que ella, a partir de este de la filosofía que esta novela que se llama Frankenstein, y su personaje principal, que es Víctor Frankenstein, se nota, ¿no? Que él es un hombre que sabe mucho de ciencia, porque es un estudiante de ciencias. De hecho, no se ha terminado de graduar, pero sí está estudiando y empieza a hacer estos experimentos, ¿no? Y él crea este monstruo, pero le falta la electricidad, y como no había electricidad en las casas, bueno, este personaje supuestamente, a partir de lo que sabe Mary Shelley, que es la creadora del texto, pone una antena muy grande en su casa. Dice, cuando llueva y empiecen las tormentas, inmediatamente yo voy a poner todos los aparatos, porque él inventa un aparato porque dice que el ser humano se maneja de energía, ¿no? Que siempre tenemos energía. En realidad sí es cierto, ¿no? Nuestro cerebro funciona a través de energía, no como la que tenemos en nuestra casa, ¿no? Pero siempre que aprenden o estamos leyendo o estamos haciendo una actividad cognitiva, bueno, se prenden nuestras neuronas y hacen una sinapsis, ¿no? Y cuando el doctor Víctor Frankenstein ve que está una tormenta y logra captar uno de los rayos en esta antena, él corre, bueno, ustedes lean en la novela que viene ahí, y corre para poder captar esta energía, y empieza a ponerle los aparatos a Víctor, sobre todo el que tienen aquí, ¿no? El que tiene aquí, si recuerdan, tiene aquí como 2 diodos, donde lo conecta y recibe una descarga eléctrica. Fue tanto el impacto de la descarga eléctrica que sale volando Víctor Frankenstein y se desmaya, y cuando despierta,
el monstruo, porque no se llama Frankenstein, él le dice monstruo, no tiene nombre, el monstruo desaparece, ¿no? ¿Y cuál era el sentido de la vida de haber creado ese monstruo? Ahí lo vamos a ver en los capítulos que ustedes van a leer, que son 2, van a ver cuál es el sentido. Bueno, no va a venir como tal, sentido de la vida, no, ustedes lo van a leer entre líneas, lo van a deducir, cuál es el sentido de la vida de haber creado este monstruo, ¿no? ¿Qué sentía este personaje del doctor Víctor Frankenstein al haber creado este monstruo? ¿Cuál era su sentido de la vida? Sentirse un dios, conocer más sobre la ciencia, saber qué límites tenía la ciencia, hacer un experimento. Ustedes deduzcan, ¿no? A partir de esos 2 capítulos que ustedes van a leer. Pero si pueden leer toda la novela, léanla. La novela está en audiolibro, en audio, está en YouTube, y si ustedes la quieren escuchar, para que nada más se centren después en estos 2 capítulos, porque sí es importante que tengan todo el contexto de la obra, ¿no? Y además está muy interesante. Es la primera novela de ciencia ficción donde se ve claramente cómo se utiliza la ciencia para poder darle vida a un ser, ¿no? Y bueno, otro de los recursos muy importantes es que se llama literatura del siglo XIX y XX, para poder realizar nosotros nuestra actividad integradora número 3. Pero antes de adentrarme a este recurso, vamos a ver qué son los movimientos literarios. Los movimientos literarios es la historia de la literatura en el occidente, desde que se creó el primer libro hasta la época contemporánea, ¿no? Bueno, hubo varios movimientos literarios hasta la actualidad, y como vemos el clasicismo, que habla sobre los mitos griegos, romanos, y de nosotros mismos, de los que son católicos, cristianos, etcétera. Aquí inician, ¿no?, los primeros textos, que es el clasicismo. Si se fijan, fue el siglo V antes de Cristo y siglo V después de Cristo, es decir, tuvo una duración de 10 siglos, es decir, de 1000 años. Duró mucho ese movimiento literario, que hablaba sobre todo sobre la creación, ¿no? Y aquí tiene que ver mucho el mundo donde utópico, y que trataban de narrarnos los autores, ¿no? Y hablaba sobre dioses, hablaba sobre estos seres mágicos que ellos supuestamente vieron o que les contaron que existieron, ¿no? Después, otro movimiento literario que duró igual 10 siglos fue el de la Edad Media, siglo V y XV después de Cristo. Después surge un movimiento literario muy importante. Edad Media fue la Edad Negra, el oscurantismo, donde nadie podía pensar, nadie podía razonar, nadie podía leer, y si leían, tenían que leer solo unos cuantos versículos de la Biblia, no más, porque estaba prohibido leer, no cualquiera podía leer, ¿no? Y hablaban principalmente estos de la Edad Media sobre las guerras, sobre la religión, sobre cómo los caballeros defendían al reino y a la religión, ¿no? Era más de caballeros andantes y todo eso, Edad Media. Después de este obscurantismo sigue el Renacimiento, el renacer del ser humano, ¿no? El renacer de este ser humano perfecto, como el hombre de Vitruvio, que hace uno de los más grandes pintores, y ahí menciona que el hombre puede desarrollar todas las capacidades, ¿no? Desde cualquier tipo de arte, escultura, pintura, oratoria, puede hacer todo lo que quiera, puede dedicarse al deporte, y un hombre que desarrolla todas sus capacidades y todas sus habilidades, pues es un hombre perfecto, ¿no? Que ellos le hablan, ¿no? Y a este movimiento literario se le conoce como Renacimiento, y lo vemos muy bien plasmado cuando leemos el Quijote, ¿no? Donde vemos esa burla hacia la Edad Media, y diciendo cómo el hombre se distrae en estas cosas tan inútiles, porque en realidad cada quien debe de buscar su felicidad, ¿no? En realidad cada quien debe de buscar su potencialidad, y muchos hombres pierden el tiempo peleando para reyes, para otras personas, y todavía son maltratados, humillados, y viven en pobreza, y viven para otros, no para ellos mismos, y el Renacimiento cambia todo, ¿no? Después sigue al mismo tiempo, y se estaba dando también el barroco. Nosotros lo vimos en el siglo XVI, aquí en la Nueva España, o en México, como esos pensamientos europeos, sobre todo el español, que prácticamente España tenía todo, gobernaba prácticamente casi todo el mundo. Decían que en el reino de España nunca se metía el sol, porque cuando en España era de día, aquí era de noche, cuando en América era de día y era de noche, decían en el reino de España nunca se metía el sol, ¿no? Y aquí tiene que ver, no llega el Renacimiento aquí a la Nueva España, ¿no? Pero sí llega el barroco, que es como una extensión de la Edad Media, donde seguimos con el tema de la religión, como que seguimos con los temas así muy, no sé si ustedes han visto en unas iglesias antiguas que ustedes se meten del siglo XVI, XVII, XVIII, donde todo es exagerado. Si ustedes se fijan en los retablos, hay flores donde están los santos,
donde está Jesús, donde está la Virgen, y hay un montón de flores y angelitos y otra flor y un detalle y una mariposa y un demonio y un ángel, y está adorno tras adorno, plasmado uno encima de otro. Eso es el barroco, esa exageración de adornos. En el caso de la arquitectura se ve bien plasmada, en la literatura exactamente lo mismo. Por eso muchos decían, es que yo no le entendí muy bien al poema de Sor Juana Inés de la Cruz, porque es tan adornado y tan revuelto, tan difícil de decir algo tan simple y sencillamente me he enamorado de alguien que no me corresponde, ¿no? Eso era todo, pero ella hace un enredo y utiliza un lenguaje muy barroco, es decir, muy enredado, muy difícil de comprender. Y este es el barroco. Surge un movimiento literario después de de Renacimiento y de barroco, que se llama clasicismo, donde se retoma otra vez los temas de los clásicos griegos, sobre todo de resaltar al hombre en las artes, de resaltar la perfección humana, como es en los deportes, en las olimpiadas, ¿no? Y vuelve a hacerse énfasis en el tema del hombre perfecto, ¿no? Después sigue el romanticismo, que este es el que nosotros vamos a abocar y que no les voy a hablar porque ese es el que nosotros vamos a meternos en el detalle más preciso, ¿no? Después de ahí sigue el realismo, donde se opone completamente al romanticismo, dice que los románticos nada más están soñando y que no viven la realidad, ¿no? Dice, hay que ser reales, hay que vivir. Después de eso sigue el modernismo, cuando surge la tecnología, la Segunda Guerra Mundial, los poemas hablan de todo ello, se da al mismo tiempo las vanguardias, que somos nosotros, conocemos más nosotros las vanguardias porque nosotros vimos todo esto, ¿no? Como son, nosotros tuvimos a Octavio Paz, que es premio Nobel de Literatura, están Rayuela, otros textos muy importantes sobre estas vanguardias y la época contemporánea, y esta época contemporánea rompe con todos estos paradigmas y surge una nueva forma de literatura que se da en internet, lo nunca antes visto, en más, desde el siglo V antes de Cristo hasta el siglo XXI, imagínense, casi 26 siglos, y rompe con todo lo demás. El siglo XXI prácticamente dicen que cada uno de los movimientos literarios se opone al anterior y se va porque es muy distinto, ¿no? Se opone a todos, ¿no? Porque surge este avance tecnológico que se llama internet y que, bueno, prácticamente ustedes no nacieron en él, ¿no? Pero sí empezaron a ver cómo fue el surgimiento de esa tecnología y lo empezaron a adquirir. Son migrantes de esta tecnología, ¿no? Y nos apropiamos y nos las hacemos nuestra, ¿no? Y vámonos con el movimiento literario que vamos a analizar. Aquí vienen varios movimientos literarios en este recurso que se llama literatura en el siglo XIX y XX. Y, bueno, van a analizar 5, me parece, movimientos literarios, pero nosotros nos vamos a adentrar al romanticismo. Nos dice que el romanticismo, así como vemos esta pintura de Frank Dixie, que esa pintura es de Renacimiento, no es digo, Romeo y Julieta es de Renacimiento, no crea que es de romanticismo, pero se las pongo porque es la clásica imagen que nosotros tenemos de romanticismo, ¿no? Cuando vemos a dos enamorados que se aman y se quieren y luchan por su amor, aunque este amor no se logra consolidar, ese es el romanticismo. No, el romanticismo va más allá de esto romántico y bello, de entrega de flores y decir te quiero y mandar cartitas de amor. No, el romanticismo es que el autor realizar, o los personajes de un texto pudieran realizar lo que ellos quisieran, ¿no? Pudieran dedicarse a lo que ellos más amaran. Y si nosotros nos vamos y lo ponemos a esta época actual, pues también hay gente, sobre todo los millennials, que están haciendo exactamente, son unos románticos de primera, ¿no? Porque hacen lo que les gusta, no les importa si tienen o no tienen dinero, si quieren ser youtubers, que al final los dejan muy bien remunerados. Ellos se dedican sobre todo a lo que más les gusta, no les importa si se mueren de hambre, si no tienen para vestir, si no tienen para seguir una vida normal. Ellos solamente quieren disfrutar de la vida. Un romántico siempre va a hacer lo que él más les guste, no le va a importar su familia, si se casa, si tiene hijos, si los riega por aquí, por allá, va a hacer lo que más le gusta al romántico, siempre se va a evocar en él es muy egocéntrico el romántico y siempre va a hacer todo lo que a él le gusta, ¿no? Y en el romanticismo, bueno, obviamente se van a ver plasmado escenas estas de amor, pero sobre todo en la literatura el
romanticismo, en especial en la pintura, pues vemos esas relaciones amorosas y esos hombres que son felices y que están viendo un paisaje y se quedan parados ahí viendo ese paisaje a lo lejos, contemplando, disfrutando esa soledad. En la literatura, la característica especial del romanticismo que vamos a ver reflejada en el texto literario de Frankenstein de Mary Shelley es la expresión de emociones y sentimientos. Los románticos de la literatura expresaban, todas las novelas románticas expresan las emociones y sentimientos, no solamente de amor ni desamor, sino también de coraje, de envidia, de lo que les pasaba. ¿Y cómo lo vamos a ver reflejado en el texto de Frankenstein? Lo vamos a ver muy bien reflejado cuando el monstruo, cuando crean al monstruo, el monstruo desaparece. Les digo, Víctor Frankenstein se despierta y ya no es el monstruo, y él dice, pues mejor para mí, ya vi que sí se puede y ya se fue, ¿no? Pues mejor ya no lo voy a volver a ver, y Frankenstein empezó a hacer su vida normal. Oh, sorpresa, este monstruo era un ser humano común y corriente como nosotros, pero era extremadamente feo y terrorífico. Imagínense que ustedes encontraran a un hombre fuerte, grandote, que midiera más de 2 metros de altura, muy fuerte, y que sus pisadas fueran muy pesadas y se oyeran a kilómetros cómo iba caminando, y de repente alguien lo viera, pues imagínense qué susto, ¿no? Luego más en la época del siglo XIX, donde no había electricidad, y de repente en la tarde, en la noche, se te pareciera una persona así, pues y obviamente que les da miedo, y luego las costuras, la piel toda morada, sus manos, sus dedos todos cosidos, no era normal, ¿no? No es normal ver a alguien así, ¿no? Tan monstruoso. De hecho, no tiene nombre el monstruo, nada más le dicen así. Si ustedes leen el texto, le dicen así, tal cual el monstruo. Entonces, este monstruo quería, como todos nosotros, tener amigos, tenía que tener relaciones con todos, sociales, y trataba de buscar estas amistades, este amor fraternal con otras personas, pero cada vez que él le quería hablar a alguien, toda la gente se espantaba y le decía, no te acerques, se desmayaban las mujeres, bueno, era un griterío porque era horroroso, ¿no? Era espantoso. Entonces él, muy triste, se llega a meter, no me acuerdo si era una granja o una casa, se llega a meter a esa casa y se queda en la covacha, ¿no? Ahí donde meten todos los tilichos, donde meten todo lo que siembran, y en esa casa, y él se queda pensando, es que nadie me quiere, esto es muy feo, pero ¿por qué me crearon así? Y él se queda reflexionando, y ese capítulo que ustedes van a leer, y él se queda muy triste, no, pero ¿cómo es posible que nadie me quiera? Y yo estoy muy triste, y de repente entra una niñita como de 4 o 5 años, y le dice, ay, ¿tú quién eres? Pero ya ven que los niños son muy inquietos, son muy chicharacheros, no se espantan, bueno, sí, algunos sí se espantan muchísimo, pero otros no, y lo mismo le pasaba a esta niña. ¿Tú quién eres? No, yo soy vengo aquí a esconderme porque nadie me quiere. ¿Pero por qué no te quieren? Pues es que estoy muy feo. No estás feo. Y la niña lo abrazaba, lo quería, le daba de comer, iba corriendo a su casa, y ahí nos mencionan que ella no se comía toda su comida y decía, no, ya no tengo hambre, o ella le escondía, ¿no? Le escondía entre su ropa, y ya cuando no se dieran cuenta, su papá y su mamá, se le llevaba corriendo a Frankenstein, al monstruo le llevaba corriendo la comida, y ella siempre le demostraba afecto y cariño a través de alimentarlo, a través de cuidarlo, a través de abrazarlo, y le decía que jugara con él, y jugaban en el día, en las tardes, ya cuando era hora, su mamá le gritaba, ven para acá, niña, y ella se iba corriendo, ¿no? Entonces, llegan a hacer una relación tan bonita esta niña y Frankenstein se siente muy querido y muy apapachado, ¿no? Pero de repente, en esa época, bueno, estaba muy de moda ya que el recipador y todas estas cosas que estaban ocurriendo, sobre todo en Inglaterra, ¿no? Y parte de esto que estaba en auge, de toda esta inseguridad, Mary Shelley también lo pone en su texto, ¿no? Y ahí nos menciona que había un asesino serial, ¿no? Y ya se daba en los periódicos que había un asesino serial. De repente, ¿quién fue la víctima de este asesino serial? La niña. Amanece muerta, desaparece la niña, la buscan y no la encuentran, cuando de repente ven que esta niña desaparece, ¿no? Y cuando Frankenstein no ve a la niña, pues él la busca, ¿no? Sale y se encuentra con los papás, y todo el mundo le echa la culpa al monstruo de que él fue. Imagínense cómo se sintió el monstruo. No recuerdo si el monstruo, porque también hay diferentes versiones en películas, si él va y busca al asesino y lo mata, ¿no? No recuerdo si fue en la novela o en una película que vi, y mata al asesino, y él se queda solo, ¿no? Todo el mundo lo empieza a perseguir, todo el mundo le empieza a decir, él es el asesino, él es el... Imagínense cómo se siente, que no lo aceptan porque es un monstruo, ¿no? Porque está desfigurado, porque es muy grande, porque es
temerario, ¿no? Y a la gente le da mucho miedo. Entonces toda la gente se esconde y ya no empiezan a salir en las tardes porque hay un monstruo, y todo el mundo le dice así, un monstruo que anda por las calles. Imagínense cómo se sentirían ustedes si los trataran así, cómo se sentirían ustedes si los rechazara la sociedad por ser feos, por estar desfigurados, por tener un aspecto diferente, y él no era aceptado por nadie. Esto es el romanticismo. Y llega un momento en el que él hace un monólogo. También Frankenstein, sobre todo el doctor Víctor Frankenstein, hace uso de esta expresión de emociones y sentimientos a través de las cartas que nos va enviando. Siempre manda cartas, y ahí todo el texto es esta obra de Frankenstein es romántica por esa expresión de emociones y sentimientos. Víctor Frankenstein siempre dice, no, ¿qué hice? Por Dios, ¿cómo fui a creer? Cuando él se entera y cree que él mató a la niña y que ha matado ya, a él le echaron la culpa de todos los asesinatos. Y ¿cómo es posible que yo haya creado este monstruo tan horrible, tan feo que hice? Y él empieza a reflexionar, ¿no? Y empieza a mostrar estas emociones y sentimientos características del romanticismo, ¿no? Lo mismo hace el monstruo a cada rato cuando él reflexiona y dice que he creado, pero va a llegar un momento, dice Frankenstein, donde yo me voy a vengar. Y si a mí me están diciendo que soy un asesino, en verdad lo voy a hacer. Y agarra el monstruo y empieza a matar gente, sobre todo todos los que están relacionados con el doctor Víctor Frankenstein. Y dice, si nadie me quiere querer porque soy un monstruo, yo quiero a alguien, una mujer igual que a mí, que sea horrorosa igual que a mí, para que me acepte y yo la acepte, ¿no? Entonces obliga a Víctor a ser un monstruo, ¿no? Bueno, se hace un enredijo espantoso. Está muy interesante esta novela de Frankenstein. Léanla, si la pueden leer completa, no solamente los 2 capítulos. Yo creo que si la leen de corrido se avientan unas 5 o 6 horas, pero sí es importante que la lean, y está muy bien adaptada a nuestra lengua y sobre todo a nuestra época actual. Vienen muchas cartas, muchas cartas, por eso y viene todo es tristeza, todo es dolor. Por eso muchos dicen, esta novela de Víctor Frankenstein es gótica. Sí, puede ser parte de esas características de lo gótico, porque viene cosas fúnebres, tenebrosas, todo es gris, nada es felicidad. Lo gótico se caracteriza por eso, ¿no? Que se vestían de negro y todo era gris, nada era felicidad. Y bueno, las cartas así de Víctor Frankenstein son así, ¿no? Y además, una característica de lo gótico es que todo está escrito en cartas, ¿no? Y lo mismo que retoma esta Mary Shelley, pero no porque fuera gótica, sino más bien porque ella trató de iniciar así su texto y bueno, lo había retomado de otros que ella ya conocía, ¿no? Y bueno, obviamente ella conocía este subgénero gótico y también lo utiliza, ¿no? Y si ustedes quieren poner que es gótico, miren, aquí en el recurso, cuando ustedes lo lean y lo chequen, no nos va a hablar de lo gótico, solamente nos va a hablar de romanticismo. Así es que si ustedes quieren poner, es romántica y también gótica por esas características, lo pueden hacer, porque muchos buscan más y hacen intertextualidad y buscan más información, y de ahí les aparece que es una novela gótica. No, como tal, como un movimiento literario, no aparece el movimiento literario de lo gótico, no existe el movimiento literario gótico, es el romanticismo y ya, lo gótico es un subgénero, ¿no? Que se da en diferentes movimientos literarios, ¿no? Y bueno, aquí también otra pregunta que nos van a hacer, y que nosotros lo tenemos que tener bien planteadas, las características del romanticismo, que es individualismo, donde nada más se dice yo soy lo más importante, como les había dicho, el subjetivismo, donde refleja las visiones personales de las obras, ¿no? Lo que pensaba nuestra autora lo va a reflejar el doctor Víctor Frankenstein, ¿no? Sobre cómo podía revivir a una persona que ya había muerto, sobre todo si se amaba mucho, y ahorita les voy a explicar por qué ella tenía esa visión, ¿no? El nacionalismo, sobre todo el romanticismo, se da en América, y con ese nacionalismo nosotros queremos ser independientes, ya no queremos pertenecer a otro reino, y aquí ese amor a nuestra patria también se da, ¿no? El racionalismo se da la importancia a los sueños y emociones y fantasías. El exotismo se usa como un ambiente de paisajes desconocidos o épocas pasadas. La libertad, que es una característica muy, muy clásica del romanticismo. El idealismo, ¿no? Busca imposibles, ¿no? Como esto que hizo Víctor Frankenstein de revivir un monstruo, ¿no? Y bueno, estas son las características principales del romanticismo, y si ustedes las quieren poner, también pónganlas, ¿no? Si ahí cuando les pregunte aparte de la expresión de emociones y sentimientos, pues también refleja el individualismo, la libertad, el idealismo, etcétera, ¿no? Y pues como les decía, estos textos son muy interesantes, ¿no? Son muy
atrapan luego, ¿no? La temática atrapa luego. Yo cuando leí Frankenstein la primera vez no la podía dejar de leer, se me hizo súper interesante y sobre todo cuando investigué después la vida de Mary Shelley, que fue más interesante aún porque Mary Shelley era una mujer muy adelantada a su época, era una mujer que su mamá era una feminista, fíjense, una feminista de aquella época, y su padre igual, decía, no, cuando nosotros tengamos hijas, las vamos a educar como si fueran hombres, van a tener todos los estudios, las vamos a educar con un pensamiento más libre, que no se tienen que casar con alguien que yo escoja, que sus padres escojan, sino que con el que ella se enamore, y eso iban con ese ideal. Su mamá muere exactamente cuando ella nace, ¿no? Y bueno, pero el papá sigue con ese idealismo y educa a Mary Shelley con este ideal, no, tú tienes que ser libre, prepárate porque la vida no es fácil, haz lo que tú quieras, tú sigues estudiando y ella hace lo que su papá siempre le educó, ¿no? En esa libertad muchos dicen que, bueno, sí, Mary Shelley era una feminista, ¿no? Pero no se da, en esa época no se daba ese movimiento de feminismo, ¿no? Apenas empezaban a hablar sobre el tema, ¿no? Cuando ve a Percy Shelley que lo hospeda su papá en su casa, y que es un escritor muy prestigiado en Europa en aquella época y también ahorita de romanticismo, uno de los escritores más destacados de romanticismo es Percy Shelley. Ella se enamora de él, pero era un hombre casado, ¿no? Pero como le dijo su papá, ay, no, tú enamórate de quien sea, sé libre, ya lo que se va con él. Imagínense cómo se sintió el padre, y el padre de repente dijo, no, ¿por qué mi hija se va a ir con un hombre casado? Y no sé qué, pues así le educó él, ¿no? Así le educó él, hora de que no se puede retratar, ¿no? Y entonces la deja que se vaya con él, muere su esposa y después Percy se casa con Mary, y es donde Mary adquiere el nombre de Shelley por su esposo, Percy Shelley, y se casa y los invita un gran amigo de Percy Shelley, porque era un escritor, un conde muy, muy destacado en Europa, y los invita, que también es uno de los románticos empedernidos de aquella época, los invita a su castillo y les dice a varios de sus amigos que todos eran escritores y les dice, ¿saben qué? Vamos a irnos a nuestra casa de campo y vamos a pasar un fin de semana bien bonito y maravilloso, pero como saben, en Inglaterra llueve y llueve muchísimo, agarra y se juntan todos, ¿no? Pero ese fin de semana que creen que comienza a llover muchísimo, y dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ya no podemos salir el día de campo, ni lo que veíamos, todo lo que habíamos planeado, pues ya no puede ser. ¿Qué vamos a hacer? Y él organiza, ¿saben qué? Cada quien se va a encerrar en sus habitaciones y todos van a escribir un texto literario. Y ya cuando termine la semana, nos vamos a salir y cada quien va a contar su historia. Y es así como Mary Shelley crea Frankenstein, que es la novela más destacada y la que más se le conoce a Mary Shelley, ¿no? Por la novela de Frankenstein, más que por sus demás escritos, ¿no? De hecho, ella cuando tenía 19 años, cuando llega a crear esta obra de Frankenstein, ella acababa de sufrir la muerte de su primer hijo, ¿no? Y ella, por esos celos que ella sentía cuando Percy se salía en las noches, ella, desesperada y decía, no, ¿por qué? ¿Dónde está el amor de mi vida? No, ¿dónde se fue? Si yo acabo de parir y no sé qué. Y entonces agarra al bebito de meses y ella se le hizo fácil salirse una noche y lloviendo espantosamente y agarra al bebé, lo envuelve con una cobijita y se sale a buscar a Percy. Pero este bebé cuando regresan, pues a los días posteriores empieza a tener una enfermedad, un resfriado y fue empeorando hasta que muere este bebé, ¿no? Muchos también mencionan que Percy, que esta Mary Shelley trata de revivir igual que a su madre, porque su mamá nunca la conoció, que siempre tuvo esas ganas de conocerla y no la pudo conocer porque murió cuando ella nació, y dice que a través de este monstruo ella trataba de esta ciencia ficción que hizo el doctor Víctor Frankenstein, revivir a los seres queridos que ella amaba, ¿no? A través dice, va a llegar un momento que la ciencia puede rescatar, ahorita ya sabemos que cuando a alguien le da un ataque cardíaco los pueden revivir, ¿no? Que les da, se puede, ¿no? Actualmente sí se puede hacer, ¿no? Porque eran unos minutos o segundos muertos, ¿no? En esa época ella imaginaba por qué, porque Percy era un aficionado a la ciencia, ¿no? Y se llevaba a esta Mary Shelley a las convenciones de ciencia, donde ponían en una plancha un cuerpo inerte, ¿no? Donde se lo robaban, obviamente, ¿no? O pagaban, ¿no? Para que les trajeran un cuerpo de una persona que acababa de morir, y hacían disecciones, la ponían en la plancha y la desnudaban. Y ahí estaban todos los interesados, sobre todo médicos, pero ahí estaba Mary Shelley y Percy, porque estaban muy interesados en estos avances científicos, y decían, no, pues vamos a abrir este cuerpo, y este es el corazón, y este
este es el hígado, y este es el estómago, y a ella le encantaba todo esto de la ciencia, y sí, una que otra vez ahí mencionan que de repente sentía como que un mareo, ¿no? De ver tantas cosas así, y ella sabía dónde estaba cada órgano, cómo funcionaba, y iba a las convenciones de los avances científicos sobre la electricidad y todo lo que podía pasar. Por eso ella era una mujer súper inteligente, muy conocedora de la ciencia, de los adelantos científicos. Por eso ella agarra y lo pasa a la novela. No crean que ella lo sueña y lo ve de la nada. No es una persona nada ignorante, ¿no? Al contrario, es una persona que su papá la hizo que estudiara muchísimo, que leyera mucho, que explicaran, que hicieran debates en su familia con su otra hermana y, bueno, con su media hermana, y que entre toda la familia hubiera esos debates, esas reflexiones literarias. Y ella era una mujer súper, súper inteligente. Pero en esa época machista, bueno, pensaron que Frankenstein le había escrito Percy Shelley, y bueno, al principio todos creyeron eso, y Percy no dijo nada, ¿no? Dijo, bueno, vamos a dejar que crean que yo le escribí, ¿no? Pero llegó un momento en que dijo, no, basta, esta obra no es mía, y se la dicen delante de todos, creo que fue en una presentación, esta obra no es mía, es de Mary Shelley, ella fue la que la escribió, y le da todo el crédito a su esposa, ¿no? Y es cuando saben que Mary Shelley fue la que escribió Frankenstein, ¿no? Todos sorprenden, una mujer lo escribió, no puede ser, si las mujeres son tontas, no saben de estas cosas, ¿no? Es más, no pocas mujeres sabían leer y escribir en esa época, y es por eso que dicen que Mary Shelley era muy adelantada a su época, muy inteligente, porque estudiaba, porque le gustaba ir a muchos lados, viajaba mucho y siempre estaba interactuando con los demás. Y bueno, eso es un poquito del contexto de nuestro autor y de nuestra obra de Frankenstein, ¿no? Y vámonos al siguiente, que es una de estos movimientos literarios que se llama vanguardia. Y aquí les dejo la pintura del grito de Hermann Munch. Ustedes la conocen mucho, ustedes han visto mucha esta pintura donde se ve esta persona, y recuerden que estaba Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, con esos desastres, ¿no? Y recuerden que antes la pintura era muy detallada, se veía bien los ojos, los arbolitos, y hasta ya empezaba a verse las sombras, ¿no? Y el reflejo de los ojos y todo eso, ¿no? De repente se crea una nueva forma de hacer arte, ¿no? Que es esta de las vanguardias. Vanguardias significa ir siempre adelante, siempre ir adelante de todos los demás, siempre estar y empapado de todo ese nuevo conocimiento, ¿no? Y bueno, vemos aquí esa pintura de Hermann Munch, donde vemos el horror de este hombre que no se ve detalladamente. Si nosotros nos fijamos detalladamente, sus acciones no se ven claras, pero vemos que sí es un hombre que grita horrorizado sobre esto que está pasando, ¿no? Y se ve anaranjado, y se ve negro, se ve gris, y un puente corriendo. ¿El puente qué significará el puente para nosotros? ¿Qué interpretarían, no? Yo lo interpreto así, ¿no? Como que una ciudad ha sido destruida, donde ha habido guerra, donde ya no queda absolutamente nada en este llano y todo es oscuridad, y él trata de huir, ¿no? Aterrado, ¿no? Yo así lo interpreto, cada quien puede interpretarlo desde su punto de vista y desde su formación, ¿no? Y cada quien puede interpretar esta pintura del grito de Edvard Munch como ustedes quieran. Aquí lo importante es ver cómo cambia esta nueva forma de ver el arte, ¿no? A través de rayones, y donde no hay realidad un objeto que se pueda apreciar, ¿no? Y bueno, lo mismo sucede con la literatura, se cambia completamente la literatura, de repente ya no se escriben, empieza a surgir poemas en prosa. ¿Cómo poemas en prosa? Sí, no, los poemas son en verso y todos deben de rimar, no, y decían, no, esto no puede existir, y cambia completamente la literatura, igual que pasa con la pintura, la arquitectura, etcétera, y empiezan a crear poemas como los dadaístas, que lo vamos a ver en la semana de integración, donde agarran en una bolsa de papel, los escritores empiezan a cortar palabras del periódico, de una revista, empiezan a cortarlas, y cuando las cortan las meten en una bolsa, las mueven y van sacando y pegando cada uno de estos en un papel, y dice, ya creamos un poema. ¿Qué dice? Nada. ¿Qué significa dada? Nada, como cuando un bebé empieza a hablar, dada, no dice nada, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Que se oponen a todo lo establecido, todo lo que siempre les han dicho que debe de ser así. El dadaísmo dice que no, que cada quien debe de hacer lo que quiera, y que cada quien puede crear como guste, no debe de existir algo muy marcado. Bueno, entre estos literatura, porque las vanguardias se dividen en varios subgéneros, como el futurismo, el dadaísmo, el surrealismo, el cubismo, el creacionismo, el expresionismo, y hay muchos más, pero esos son los que nos mencionan en nuestra actividad integradora, y hay muchísimos más, me parece.
Y Clarice, bienvenida. Va a quedar, está grabando la sesión para que la puedas ver más tarde. Y nos vamos a enfocar solamente al surrealismo. Habíamos visto que una característica de surrealismo es cuando los autores, todo lo que sueñan, ya sea dormidos o despiertos, todo lo que sueñan lo llevan al texto literario, ¿no? Y todas las problemáticas cuando alguien vive una situación muy difícil, lo soluciona con algo que es irreal, que a lo mejor de repente no solamente lo podemos tener en nuestros sueños, ¿no? Por ejemplo, nos va persiguiendo alguien y de repente volamos, ¿no? Y saltamos y ya no nos persigue nadie porque empezamos a volar, ¿no? Y todo esas cosas que pasan en nuestros sueños se pasan a la literatura. Esto es surrealista, ¿no? Esto es algo surrealismo, como cuando de repente estamos soñando y estamos platicando con el perro, ¿no? Dejamos al perro ahí, lo regañamos y de repente soñamos esa misma noche, regañé a mi perro, ¿por qué me regaña? Y el perro empieza a hablar, ¿no? Eso es surrealista, algo que no puede pasar en la realidad, con cosas reales, sucede, ¿no? Por ejemplo, que de repente se mueva una mesa de un lugar a otro, o que abra una puerta y me meta a otra dimensión, ¿no? Había muchos programas de los años 60, 50 muy surrealistas, ¿no? La dimensión desconocida era uno de ellos muy surrealista, donde pasaban hechos muy, muy extraños, ¿no? Y eso se le llama surrealismo, es esto que no es real, lo pasan a la realidad, ¿no? Es algo así como una fábula, ¿no? Como hablar con un animal. Y aquí lo vemos con esta imagen de Leonora Carrington, cuando nos hablan sobre la debutante. Aquí en la debutante, Leonora Carrington expresa muy bien lo que ella está viviendo. Ella pertenecía a la nobleza de Inglaterra, no era una mujer venida de cualquier lado, era una mujer noble, ¿no? Que ella la habían educado para casarse con otro noble, ¿no? Que era educada para matrimonio y para tener más tierras, etcétera, ¿no? En pleno siglo XX, pero ella dice, ¿saben qué? Yo no quiero nada de esto, le dice a su papá, yo no quiero estar aquí. Y ella la trataron de que se ubicara, no, hija, ¿cómo crees? Tienes que ubicarte. No, es que a mí no me gusta andar haciendo todo eso, y las fiestas que se de gala y las fiestas con los reyes de aquí, a mí no me interesa, ¿no? Yo quiero ser libre. Entonces su papá la manda a Francia, tenía 16, 17 años, la manda a Francia a estudiar, y resulta que ahí se empieza a juntar con los surrealistas de aquella época, después de la Primera Guerra Mundial, y se empieza a empapar del arte, pero es una de las mujeres más destacadas de las vanguardias, una mujer inglesa, y ella se enamora de un artista, no recuerdo su nombre, ay, se me olvidó su nombre, y este señor era casado, no era la primera vez que andaba con una mujer, pero era una mujer muy joven para él, ya tenía más o menos como 40 y tantos años. Empieza la Segunda Guerra Mundial, lo atrapan a él, los nazis, y su papá le dice, no, pues tú no puedes seguir aquí, te voy a mandar a España, porque de veras que estás demente, estás loca, tú te tienes que evocar lo que yo te estoy diciendo. No, yo no quiero hacer lo que tú quieras. Y bueno, se rebelaba mucho esta Leonora Carrington, ¿no? La llevan a España, la meten en un manicomio donde le hacen de todo, le decían, no, cúrenme esta mujer porque anda muy loca, ¿no? Y empezaban apenas con todos esos avances de la psicología, con la hipnosis y todo lo que estaba muy en boga. El surrealismo tiene mucho de este psicoanálisis, y le empiezan a torturar, le empiezan a desnudar, a aventar agua fría, a dar choques eléctricos. ¿Qué pasaba si la sentaba en una plancha? Bueno, todos los avances psicológicos de aquella época. Bueno, le hacen barbaridad y media a ella, hasta violada, fue en este supuesto internado de donde iba a salir mejor, ¿no? Y conoce a un mexicano, y esta persona le ayuda a escapar de España, se va a a Nueva York, y de ahí le dice, ¿yo ahora qué hago? Porque me van a seguir persiguiendo, yo no puedo seguir así. Y entonces él le propone, ¿sabes qué? Cásate conmigo y te vienes a México, ya obtienes la nacionalidad mexicana. Entonces esta Leonora Carrington se viene a la Ciudad de México, se casa con este hombre, llega a la ciudad, y entonces se divorcia, ¿no? Porque ya consiguió ella la nacionalidad, no se divorcia. Y otro señor que era fotógrafo, que huía de la Segunda Guerra Mundial, y conoce a Leonora Carrington, y ahí se casa. Y ahí ella conoce a los más grandes surrealistas de aquella época, todos los que estaban relacionados con él, sobre todo en México y en todo el mundo, ¿no? Aquí conoce a Diego Rivera, conoce a varios que llegaron de España, huyendo de la guerra civil. Bueno, aquí se hace un grupo, y es lo que yo les decía la semana pasada, de personas muy destacadas del arte y la literatura, donde dicen que España vino y trajo mucha cultura a México, ¿no? Y aquí queda Leonora Carrington, que vivió aquí por la colonia Roma. De hecho, ahí está ya la acaban de hacer museo aquí en la colonia Roma, y
no recuerdo, en San Luis Potosí también está otro museo de Leonora Carrington, ¿no? Y ella se llega a ser mexicana, ella aprecia la cultura de México, la va conociendo, va viendo cómo es y se va relacionando aquí, ¿no? Ama muchísimo ella a México y pues nacionalista, ¿no? Pero ella en este estilo de afloje con sus papás de que no quería aceptar cómo vivía, ella crea un texto que se llama La debutante, ¿no? Donde esta debutante le decía, ¿no? Hija, te voy a hacer una fiesta para presentarte ante la sociedad. Entonces ella, no, yo no quiero ser parte de tu sociedad, ¿no? Y se fue siempre se iba a un zoológico y de repente se encuentra a una hiena y ella sentada y le empieza a platicar a la hiena, fíjate que mi mamá me quiere hacer una fiesta y yo no quiero, a mí no me gustan esas cosas, pura gente hipócrita que nada más se viste, pero en realidad ella le empieza a hablar. Pero lo chistoso aquí es que la hiena le contesta y te para enfrente de ella y le dice, no te preocupes, todo tiene solución. Pero ¿cómo? Le dice, mira, yo me puedo disfrazar de ti y puedo ir a la fiesta en lugar que tú vayas, ¿no? Y así ya no vas, así se puede hacer, ¿no? Que si ya empiezan a armar un plan, la debutante que no tiene nombre ahí en el cuento, se roba la hiena, se van a la casa y hacen un desbarjo, cometen un asesinato para hacer un ser humano, y se pone la hiena un traje de ser humano y se pone el vestido de la debutante y todos piensan que es la chica, ¿no? Hasta que la mamá se da cuenta porque huele raro y dice, ay, qué feo hueles muy feo, no te has bañado, hueles muy mal, entonces se voltean, ¿no? Y ella se enoja, la hiena se enoja, ¿no? Porque un animal no tiene control de sus emociones y es cuando se dan cuenta que no es un ser humano, sino una hiena. Y es este personaje principal trata de solucionar este problema de no querer ir y no ser parte de esa sociedad hipócrita para ella, de nada más que brilla por lo exterior, ¿no? Pero no por lo de adentro, y ella no quiere ser parte de ello, y lo mismo le sucede a Leonora Carrington, tal cual es su vida, ¿no? Tal cual es su vida lo que está reflejando ahí en ese cuento que se llama La debutante, es de como 4 o 5 parrafitos, lo leen menos de 10 minutos, ¿no? Está muy chiquito, y ahí vemos claramente el surrealismo, todo lo que sale de la realidad es surreal, ¿no? Cuando platica con la hiena, cuando se viste la hiena, cuando va a la fiesta, todo lo que se salga de realidad, todo eso es surreal, ¿no? Y esa es la característica principal del surrealismo, ¿no? Y es así como también vamos a analizar otro movimiento literario del siglo XIX, siglo XX, que es romanticismo y vanguardia. Los dos son textos muy interesantes. Sigan investigando, haciendo intertextualidad sobre estas dos escritoras, porque mientras más conozcamos, más nos va a gustar, ¿no? Son lecturas muy apasionantes, son lecturas muy interesantes y que más adelante les voy a compartir el audio de Frankenstein, ¿no? Para que de repente en la noche, cuando se vayan a dormir, lo empiecen a escuchar, ¿no? Y sobre todo con las luces apagadas, porque todo es muy triste y terrorífico, ¿no? Bueno, vamos a nuestra actividad integradora número 3, que se llama Textos y Mundos Posibles. El propósito es analizar 2 textos literarios del siglo XIX y otros del siglo XX y su contexto para reconocer en ellos las propuestas del movimiento literario. Aquí es donde vamos a ver qué propone el movimiento literario y cómo lo llevan a cabo en los textos, ¿no? El sentido de la vida que abordan, cuál es el sentido de la vida de cada uno de los personajes literarios y el papel que juega la ficción y de los mundos posibles, ¿no? Y aquí tenemos a nuestras 2 obras literarias. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a entregar una presentación de 2 textos. Van a leer ustedes el capítulos 4 y 5 de Frankenstein, obviamente el volumen 1, El moderno Prometeo de Mary Shelley, y van a anotar en una hoja de texto, en su cuaderno, todas las emociones y sentimientos, pensamientos que tuvieron, es decir, van a hacer un análisis de fondo sobre eso que sintieron al leer este texto. Yo sentí espanto, terror, miedo, ¿no? Y ya cuando terminen, lo van a dejar ahí porque lo vamos a ocupar para hacer nuestra actividad integradora número 3. Lo mismo van a hacer con La debutante, van a leer La debutante, es un cuento muy chiquitito, van a anotar en una hoja las primeras impresiones, emociones y sentimientos y pensamientos. Y ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Van a ustedes abrir una presentación en PowerPoint, luego van a abrir una de Google y desde ahí van a hacer una presentación con 11 diapositivas. En la primera diapositiva van a colocar una portada con sus datos, en la segunda van a investigar el contexto de nuestra autora, ¿no? Van a responder a estas preguntas como, aquí en la segunda impresión, aquí van a poner Frankenstein y el moderno Prometeo de Mary Shelley, y así como aparece aquí,
ustedes le van a poner el título a cada una de las presentaciones. Aquí es donde ustedes van a retomar todas esas emociones y sentimientos que ustedes habían escrito en una hoja de cuaderno, y es aquí como que ustedes las van a plasmar a través de imágenes, y estas imágenes deben de tener eso que ustedes sintieron. Pueden poner emojis o buscar imágenes de personas de asombro, de miedo, de tristeza, etcétera, ¿no? Y dice, acompaña tus imágenes con una breve descripción de no más de 50 palabras sobre la impresión que ustedes sintieron al leer Frankenstein, ¿no? En la diapositiva número 3, que se llama Mary Shelley y su contexto, van a investigar en internet las siguientes preguntas: ¿cuándo y dónde fue escrita la obra? ¿Cómo era la sociedad europea, en especial inglesa, suiza y alemana, porque fue en la sociedad en la que ella estuvo, en la primera mitad del siglo XIX? ¿Y por qué escribió la autora esta obra? Bueno, hay un montón de versiones, ¿no? Elige los elementos que consideres más relevantes del contexto para el análisis del texto y represéntalos en la diapositiva. Emplea audio o texto. Aquí ustedes pueden emplear un audio. De hecho, aquí yo se los bajé de una actividad que tenía de un alumno. Y aquí ustedes pueden poner el texto o pueden insertar un audio, ¿no? Aquí donde dice insertar, se van aquí donde dice multimedia, y aquí donde dice audio, ustedes lo pueden grabar, ¿no? Inmediatamente va a aparecernos ahí. Nos va a aparecer una grabación de pantalla, de video, de audio, y grabar audio, aquí donde dice grabar audio, y aquí cuando, igual que en una grabadora o en un mini componente, le dan clic aquí y empieza a grabar todo lo que nosotros vayamos diciendo, ¿no? Y aquí ya queda grabado, ¿no? Y lo dejan aquí, o si quieren ustedes ponerlo en texto, lo pueden poner, ¿no? Está bien. Y todas las diapositivas pues las tienen que ilustrar, ¿no? Como viene aquí, lo hizo esta alumna en el módulo que yo tuve pasado, ¿no? Y así es como lo pueden estar realizando, ¿no? En la diapositiva número 4, que se llama Frankenstein, una obra perteneciente al movimiento literario, aquí deben ustedes poner el movimiento literario al que pertenece y dos frases de ese texto donde se vea las características principales del romanticismo, que es la expresión de sentimientos y emociones. En la diapositiva 5 es Frankenstein y el sentido de la vida. Aquí van a ustedes poner cuál es el sentido de la vida de nuestro personaje principal, que es el doctor Víctor Frankenstein, ¿no? ¿Por qué crea ese monstruo, ¿no? En la sexta vamos a poner la primera impresión que tuvimos de la debutante de Leonora Carrington, y aquí van a buscar igual las imágenes de todas las emociones y sentimientos que ustedes sintieron y la van a acompañar con una breve descripción de no más de 50 palabras. En la 7, Leonora Carrington y su contexto, van a responder las mismas preguntas, nada más que ahora de la sociedad inglesa y francesa del siglo XX. En la diapositiva 8, la debutante, una obra perteneciente, y aquí al movimiento literario que pertenece, y esa característica principal de surrealismo, donde todo lo que sale de la realidad es surrealista. Van a buscar dos líneas, diálogos donde se vea este surrealismo. En la diapositiva número 9, que se llama La debutante y el sentido de la vida, van a poner cuál es el sentido de la vida de la debutante. En la diapositiva número 10 van a poner la ficción y los mundos posibles. Estos son los mundos posibles que yo les enseñaba, que está en su recurso, y de ficción, y aquí donde ustedes van a poner a qué mundo posible pertenecen estas dos obras. Recuerden que estamos trabajando dos, y si lo volvemos a recordar, dijimos que era el onírico y la ciencia ficción, aunque recuerden que la ciencia ficción se crea después de la Segunda Guerra Mundial, siglo XX, y Mary Shelley vive en el pleno siglo XIX, mitad del siglo XIX. Y por último, en la diapositiva número 11, vamos a poner todas las fuentes de información consultadas. Para ello pueden utilizar el manual de citas y referencias que viene en nuestro, ahí mismo en un enlace que viene ahí de Prepa en Línea CEP, pero tengan mucho cuidado de no hacer eso, porque eso les va a quitar 3 puntos. Ahí dice que si el alumno solamente hace una lista de URL y no menciona el título de la página de internet, la fecha de edición, fecha de consulta, la URL y todos los datos que debe de tener, inmediatamente se le baja 3 puntos. Es que tengan mucho cuidado, de no hacerlo. Y ya saben, siempre revisen la rúbrica de evaluación, porque esta es la que nos va a permitir y les va a poder checar cómo deben entregar su actividad integradora. Y bueno, cuando ustedes lo vayan a entregar, van a subir esta
esta presentación a la nube, la que ustedes tengan, ¿no? De preferencia que sea Google, porque yo siento que es la más fácil de subir, ¿no? Y la van a subir igual con su nombre, apellidos, con lo que siempre lo suben, ¿no? Ya cuando la hayan subido, denle todos los permisos necesarios para que la puedan abrir, y a ustedes les va a aparecer en actividad integradora número 3, a mí no me aparece porque yo los califico, pero a ustedes les va a aparecer esto, texto en línea, y es aquí donde le van a dar un clic, y ya cuando le den clic, ahí van a poner la URL y entonces ya la mandan, ahí me va a aparecer solamente la URL, pero si ustedes no tienen actualizada su computadora o su dispositivo electrónico, jamás les va a aparecer ese texto en línea, les va a aparecer como siempre, suban su archivo, pero aquí nos está pidiendo la rúbrica de evaluación que sea un enlace donde nos lleve a su presentación, entonces ustedes peguen en una hoja de Word o peguen en una diapositiva este enlace y están cumpliendo con el criterio de evaluación, que es el uso de la tecnología que les está marcando ahí. Peguen ese enlace, inmediatamente es como si a ustedes les apareciera texto en línea, así es que tengan mucho cuidado si no les aparece esto, ¿no? Y ya añaden su envío, y de todos modos aquí en nuestra rúbrica, en nuestra actividad integradora número 3 viene varios videos de cómo subir a la nube los textos literarios de diferentes tipos de nubes, ¿no? Y aquí viene compartir en Google, en OneDrive, en Dropbox, en Cloud, y por si ustedes ocupan cualquiera de estos, de aquí viene explicado muy bien cómo lo deben de subir, ¿no? Y no se les olvide, como siempre, revisar su rúbrica de evaluación. Ahora sí, vámonos a nuestra actividad integradora número 4, que se sale completamente de estos movimientos literarios y es un análisis más de las características de la literatura nacional, sobre todo de la historia de la literatura en México, ¿no? Para ello aquí la guía nos dice que lo primero que vamos a ver son las características de la sociedad contemporánea que vieron en el módulo 2. También vamos a ver un poco de literatura en México, la literatura y sociedad, y para saber más es un glosario pequeño de todas esas palabras de repente complejas que no son fáciles de entender, ¿no? Y que ahí las vamos a encontrar, ¿no? Pero principalmente con estos tres recursos vamos a resolver nuestra actividad integradora número 4. Y yo solamente les voy a explicar lo de la lírica mexicana, que nos dice el recurso que se llama Literatura en México, que habla sobre la lírica mexicana, nos dice que hay dos tipos de lírica mexicana, una popular y la tradicional, ¿no? La popular es la que está en momento en boga, ¿no? La que son las bandas, la norteña, lo que está en este momento en boga en mi época, eso es la popular. La tradicional es la que nosotros conocemos de los mariachis, de las canciones de rondas, en canciones infantiles, todas las música mexicana de antes. Y a eso nosotros llamamos lírica tradicional o folclórica, ¿no? Y la popular es la que está de moda en este momento, ¿no? La música mexicana regional de este momento, ¿no? Y bueno, ¿qué vamos a hacer en nuestra actividad integradora número 4, que se llama Literatura y Pluriculturalidad? Nos dice que el propósito es analizar la importancia de la literatura en las lenguas indígenas y las manifestaciones de la lírica mexicana en la pluriculturalidad característica de nuestro país, ¿no? Porque México es un país pluricultural, tiene muchas culturas. Es más, yo estaba viendo la otra vez un youtuber que decía, México tiene 30 y tantos estados, de estos 32 estados no son como estados, parece Europa, y cada estado es un país, ¿no? Y es como si hubiera, no hay fronteras y prácticamente dentro, porque cada estado no tiene una cultura, tiene 10, 15 y hablan diferentes lenguas, ¿no? Y estaban muy asombrados porque decían, no, México es como Europa, ¿no? Prácticamente cada estado es un país, ¿no? Y bueno, ¿qué van a hacer? Aquí, afortunadamente, ya tenemos la actividad a descargar, y que se llama Literatura y Pluriculturalidad, y ahí le vamos a dar clic en esa y lo vamos a descargar y la vamos a habilitar. Diego, bienvenido, queda grabada la sesión, ¿eh? Y bueno, ya después que la hayan descargado, bueno, la empezamos a resolver. Van a leer ese poema, escuchar ese poema que se llama Canto de Primavera de Nezahualcóyotl en lengua náhuatl, y ustedes la van a escuchar de preferencia con audífonos, con los ojos cerrados, y lo pueden en un parque, en algún lugar bonito, porque es un poema hermoso de Nezahualcóyotl, un hombre que era un guerrero aquí de lo que hoy se conoce como Ciudad de México, y este hombre, a pesar de que era guerrero y que tenía esa visión de territorio y que pareciera un hombre implacable, dedicado a la guerra y haciendo sacrificios y toda esa cultura que trae México, de repente tuviera esa expresión de sentimientos y emociones como no tienen idea. Nos decía, qué hermosa es la naturaleza, qué bello es estar parado aquí, me siento uno con estas flores, con estos pájaros que escucho cerca de mí, ¿no? Después de leer
de escuchar este canto de primavera. Primero va a estar en lengua indígena y después en español. Van a responder estas 3 preguntas para que ustedes vayan analizando qué es lo que sintieron al leerlo, ¿no? Si lo disfrutaron o no lo disfrutaron. Es un texto hermoso. Van a después buscar en internet un fragmento que se haya escrito a partir del siglo XX de una lengua indígena, traducida en especial en español, pero si ustedes están en un poblado donde se habla una lengua indígena, si quieren compartirnos ese texto lírico, lo pueden hacer en esa lengua indígena, ¿eh? Puede ser de cualquier género, elige el que te parezca más interesante, ¿no? Y ustedes vayan buscando de su estado, de su comunidad, cuál es el que les gusta. La van a grabar en un audio y aquí van a pegar el enlace de ese audio que ustedes hayan grabado. Recuerden que es parte pegar el audio, no solamente poner aquí el texto literal que ustedes vayan a leer, sino escuchar ustedes cómo sienten esa emoción a ustedes declamarnos, narrarnos o decirnos un poema, ¿no? En la pregunta número 5, reflexiona y comenta de forma breve, máximo 5 líneas, ¿por qué eligieron este texto? ¿No? ¿Qué les hizo sentir? ¿Cómo les hizo sentir al leerlo en voz alta, compartirlos? ¿Qué impresiones sintieron, no? Para ver, empezar a empaparnos un poco de la literatura, porque la mayoría de la gente no les gusta la poesía, pero claro que nos encanta, porque la música que nosotros escuchamos es poesía, nada más que tiene música, ¿no? Esa letra es esa expresión de sentimientos y emociones de esos autores que la crean, nada más que le ponen música, y en ese momento nosotros cantamos a todo pulmón y estamos haciendo el quehacer, lavando trastos, componiendo un coche y cantando todo por una canción, porque esas son lo que nos transmite estos autores, ¿no? Y lo mismo la poesía, nada más que no tiene esta música, ¿no? En la número 6 vamos a revisar este artículo que se llama sobre la importancia de las comunidades indígenas, sus lenguas y culturas, y aquí vamos a escribir y vamos a hacer una reflexión por qué creemos que la literatura ayuda a la conservación de las lenguas indígenas. ¿Ustedes qué creen? ¿Sí ayudará que escuchemos, leamos literatura indígena? ¿Ustedes qué piensan, no? Y es principalmente que nosotros hagamos esta reflexión, ¿no? Y obviamente tenemos que tomar como base este texto que nos están dando aquí. En la 7 vamos a buscar en internet una muestra lírica mexicana, de cualquiera, ya puede ser popular o tradicional, y van a poner ustedes el enlace, puede ser de YouTube o de cualquier página, de una bomba yucateca escrita, no necesariamente tiene que estar en YouTube, no puede ser un video, ¿no? Lo que ustedes quieran compartir. Número 8, reflexión y comenta de forma breve por qué eligieron esa muestra lírica. No, pues porque en mi estado se baila mucho, llega un momento en que se hacen, no sé, en la fiesta de mi pueblo se hacen, en mi comunidad, no sé. Número 9, México es una nación pluricultural, es decir, tiene mucha cultura, varias culturas que nos caracterizan, ¿no? Desde el sur hasta el norte. Está conformada por personas con raíces de diferentes culturas indígenas, afrodescendientes, que están sobre todo en la costa de Oaxaca y Guerrero, españoles, mestizos, asiáticos, etcétera. ¿Crees que la lírica mexicana refleja dicha pluriculturalidad? Y ustedes van a escribir sí, por qué o no por qué. Con base en todo lo que han hecho previamente van a responder cuál consideras que es la importancia de la literatura en la construcción de un país donde se valore y respete las diferentes culturas, ¿no? Y esta pregunta es muy interesante porque hay un evento en Oaxaca que se llama la Guelaguetza, que fue hace 15 días, la semana pasada, donde habla sobre esto, ¿no? Sobre la construcción de un país que se valore y respete las diferentes culturas, ¿no? Las diferentes manifestaciones culturales de los pueblos indígenas, ¿no? Y qué tanto consideramos nosotros que es importante esta literatura, ¿no? Y en ese momento terminamos nuestra actividad integradora número 4, vean que no tenga ningún error de ortografía, revisen que no tenga, y de todos modos les vuelvo a pasar. Yesenia está quedando grabada la clase para que no llegue a tener ningún error de ortografía. Le voy a pasar la misma página de la semana pasada y ahí peguen el enlace, peguen el texto y ahí les corrige los errores que lleguen a tener. No se les olvide revisar la rúbrica de evaluación, léanlo detenidamente para que vean que tiene todo. En nuestro foro aprendiendo, foro aprendiendo es muy importante y muy interesante, porque nosotros vamos a participar, aparte de que podemos exponer nuestras dudas, vamos a participar conociéndonos un poco más sobre nuestro estado y nuestra comunidad, ¿no? Y vamos a responder estas preguntas, donde elige tú o algún miembro de tu familia son hablantes de una lengua indígena, y si ustedes miren que ha sido muy pocas las ocasiones que han compartido 3, 4 por lo menos de cada grupo que habla una lengua indígena, que aún habla, ¿no? Porque la lengua indígena se está perdiendo, ¿no? Porque no es
funcional, porque todo el mundo habla español, yo porque voy a seguir hablando mi lengua indígena si nadie la habla, y bueno, se está perdiendo, ¿no? ¿Sabes algún cuento, leyenda, refrán, copla o de tu región? Yo conozco aquí un buen, ¿no? Aquí en la Ciudad de México se conocen muchísimas leyendas, que cada delegación o cada alcaldía tiene sus leyendas y todas muy impactantes y terroríficas, ¿no? Ya es más, ya muchos, no solamente en Guanajuato, sino en todas partes se hacen callejonadas para ir narrando estas leyendas, ¿no? Número 4, ¿cuál es la importancia de la pluriculturalidad de nuestro país, ¿no? Bueno, un país, México es un país de los más visitados a nivel mundial, donde vienen de todas partes del mundo a conocer esta pluriculturalidad, les encanta venir a México, vienen muchos extranjeros, a pesar de que está la pandemia, hay muchos extranjeros que vienen a conocer, ¿no? Y quieren saber más de la cultura y quieren visitar esos lugares tan interesantes que es México, ¿no? Y que muchas veces nosotros como mexicanos no lo sabemos apreciar porque no sabemos de empaparnos, ¿no? Yo me he dado cuenta que a mucha gente que todavía habla o en su casa o en su comunidad hablan una lengua indígena, les da pena decir, yo hablo una lengua indígena, yo todavía hablo zapoteco, mixteco, mije, otomí, yalanteco, etcétera, ¿no? Que diferentes lenguas indígenas y les da pena decir o saben entender si no las quieren hablar por pena, por vergüenza, ¿no? Bueno, deberíamos de estar orgullosos de esta identidad pluricultural de nuestro México, ¿no? Que todo el mundo viene a visitar, menos nosotros, ¿no? Así es que nos vamos a empapar en esta semana de eso, ¿no? De querer más y sentirnos identificados con nuestra nación. Y también respondan a sus actividades formativas, aunque no les van a dar puntaje como tal, bueno, en la actividad de plataforma, bueno, sí les va a dar su 1.25% de cada semana. Y no sé si hasta aquí tengan alguna duda, pregunta, algo que quieran aclarar antes de que cierre la sesión, que ya me superatrasé con mi otro grupo. Y creo que aquí hay. Éxito, compañeros. Gracias, Lupita. Pondré en práctica los consejos. Y me funciona grabar los pequeños párrafos conmigo. Sí, fíjense que sí. Es una técnica de estudio grabar lo que nosotros vayamos a estudiar. Y buenas tardes, maestra, deme algún consejo para disfrutar la lectura. La verdad, no, ¿cómo es? Es que miren, es como la música, hay géneros que no les gusta, pero cuando les apasiona algo no van a poder dejar de leerlo. Empiecen con cuentos, empiecen con mitos, empiecen con leyendas, textos chiquititos y ya después vayan leyendo novelas. Yo así casi las devoro, ¿no? Es muy padre estar leyendo, ¿no? Es muy interesante estar leyendo. Y bueno, no sé si tengan más comentarios, preguntas, y vayan leyendo de poquito en poquito para que les vaya interesando la literatura. Es muy bonita la literatura. Son 2 textos literarios que vamos a leer hermosísimos y uno que van a escuchar en Nezahualcóyotl, que tienen la oportunidad de apropiarse de la literatura. Son bien interesantes y bien apasionantes. Lean sobre los autores y van a quedar impactados por su historia de vida, ¿no? Y bueno, creo que no hay ninguna pregunta, jóvenes. Me voy dejando de grabar y cualquier duda que lleguen a tener, ya saben, me pueden mandar un